Bien, el taller que vamos a abordar guarda relación con la filosofía del derecho, concretamente con los contenidos mínimos que exige el SEACES a la hora de evaluar a los estudiantes que egresan de las carreras de derecho, ¿sí? Estos contenidos en filosofía del derecho se definieron en base a dos concepciones generales que vamos a abordar, aunque tenemos poco tiempo. La primera es el positivismo jurídico y la segunda el justnaturalismo. Antes de pasar a abordar estas concepciones generales que tienen cierta complejidad y sobre todo son bastante vagas, no está bien claro a qué refieren cada una, preguntémonos qué es la filosofía del derecho, ¿sí? La filosofía del derecho, a diferencia de lo que estudiamos en la carrera de derecho, por lo general, es decir, a diferencia de la dogmática, que suele ensayar respuestas sobre la forma de interpretar ciertos códigos, ciertas leyes, o sobre la forma de desarrollar la jurisprudencia en base a la Constitución y a otras leyes, se trata de una disciplina de carácter general que intenta dar respuestas a las preguntas más abstractas que ustedes puedan plantearse cuando estudian el derecho. ¿Cuáles son esas preguntas tan generales que también se abordan en Introducción al Derecho? Las siguientes. ¿Qué es el derecho? Esta pregunta tiene que ver con la ontología, es decir, con el ser del derecho, y no es una pregunta de fácil respuesta. Si ustedes revisan un libro de Introducción al Derecho, van a encontrar que hay múltiples definiciones sobre lo que es el derecho. Por ejemplo, ¿alguien me podría ayudar con una definición sobre qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Una definición cualquiera, de manual. Ya, es decir, usted le daría un carácter positivo, ¿verdad? En términos de descubrir la verdad, es algo así como más o menos el humanismo cristiano, la visión de la universidad. Pero es una concepción valorativa del derecho, pero también habrá cómo definir el derecho de manera más descriptiva sin decir que el derecho es bueno, es malo, es justo. ¿Qué creen ustedes? Usted mismo, ¿hay otra forma de ver el derecho? Ya. ¿Usted qué estudia por lo general en la carrera de Derecho a lo largo de los 5 años? Todavía estoy empezando. ¿Ah, está empezando? Sí, Ah, ya. Entonces no ha sido contaminada todavía. ¿Y ustedes que ya llevan aquí 5 años que han estudiado? Principalmente. Normas, ¿verdad? Normas. Es decir, otra definición, o al menos la definición más generalizada del derecho desde hace casi 2 siglos, tiene que ver con aquella que relaciona el derecho con las normas. Pero no con cualquier tipo de normas, sino con normas de carácter jurídico, ¿verdad? Porque hay otras normas. Normas morales, ¿verdad? Normas divinas para aquellos que consideran que existe una normatividad divina. El derecho, en cambio, al menos desde que surge el paradigma positivista, ¿verdad?, en el siglo XIX, tiene que ver con normas. Normas creadas por estados que monopolizan el poder de coacción sobre un territorio, estados que crean esas normas no a partir de la divinidad, sino en asambleas con seres de carne y hueso que dirigen esas normas a la generalidad de la población, normas que son universales y que en caso de ser incumplidas vienen acompañadas, ¿por qué?, por la coacción impuesta por el propio Estado. Esa es una definición básica de Introducción al Derecho, pero no es la única definición sobre aquello que es el derecho. La filosofía del derecho, como veremos más adelante al analizar las concepciones dispositivistas, tiene que relacionar de alguna manera hoy en día el derecho con la moral. En la definición que yo les di no hay esa relación. Bien, otra pregunta fundamental es ¿cómo se puede conocer el derecho? Es decir, la epistemología del derecho. ¿Cómo se puede conocer el derecho? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Necesitamos una lupa? ¿Necesitamos hacer investigación empírica? ¿Cómo nos acercamos al derecho? ¿Como investigadores imparciales, externos? ¿Como abogados, como jueces? Ya, pero me refiero digamos, a esa pregunta sobre cómo es posible conocerlo. ¿O cuáles son las preguntas básicas para conocer el derecho? Ya, o sea, tiene que ver con las normas. Tiene que ver, en efecto, con las normas y, como veremos más adelante, tiene que ver con la moral. Hay una fuerte
conexión en la teoría jurídica entre el derecho y la moral, pero esa conexión, como veremos, no es similar ni en el positivismo ni en el naturalismo. Y finalmente, una pregunta que se plantean los filósofos del derecho es ¿cómo debería ser el derecho? Y eso tiene que ver con las teorías de la justicia, ¿sí? Con las teorías de la justicia. Mientras que esta pregunta intenta ser descriptiva, ¿verdad? O intenta dar cuenta de un objeto de estudio, que es el derecho, esta pregunta trata de dar cuenta de la visión, o de esas gafas que yo utilizo para analizar el objeto. ¿Será que yo puedo, como observador externo, como sociólogo, definir bien el derecho? ¿O necesito ser un participante en el sistema jurídico para definir lo que es el derecho? Esa es una cuestión básica que se plantea hoy en día en la teoría jurídica. No es lo mismo analizar el derecho desde la perspectiva del sociólogo, del profesor de derecho, que analizarlo desde la perspectiva del juez que tiene que tomar una decisión y, por ejemplo, decidir si una persona debe ir a prisión o no. Vamos a ver que la perspectiva del observador, que la perspectiva del crítico externo influye mucho en la manera como podemos conocer el derecho. Y finalmente las teorías de la justicia, que quizá ustedes tuvieron algún repaso breve en la carrera, son muy variadas y se desarrollaron mucho, sobre todo después de que John Rawls publicó, ¿verdad?, su libro sobre la justicia, y tiene que ver hoy en día sobre todo con tendencias ideológicas muy conocidas, como por ejemplo el liberalismo igualitario, el republicanismo, el comunitarismo. Entonces sí sería bueno, aunque en el examen del CEACES no dicen que les van a evaluar eso, que busquen información sobre las teorías de la justicia contemporáneas. Hay un buen libro de Roberto Gargarella que se llama Las teorías de la justicia después de Rawls, que puede servirles para acercarse un poco a la forma como se enfoca el tema de la justicia hoy en día. Y sobre todo en torno a estos paradigmas que les he mencionado: libertarismo, liberalismo, utilitarismo, comunitarismo, y teorías clásicas venidas de Marx como el socialismo todavía están vigentes, ¿sí? Y tienen que ver con la teoría de la justicia. Bien. Sí. Las teorías de la justicia después es R-A-W-L-S, Rawls. Hay otro libro muy bueno, también está en la biblioteca de la universidad, se llama Justicia, y es de Michael Sandel. Es un buen libro que los introduce a estos temas de manera bastante clara, que se llama Justicia. Bien, empecemos entonces con una de las concepciones generales que nos interesa abordar hoy. Cuando hablamos de concepciones generales del derecho, nos referimos a aquellas concepciones que intentan dar respuesta a las tres preguntas que les había mencionado, esas tres preguntas muy generales. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se puede conocer el derecho? ¿Y cómo debería ser el derecho? Las concepciones que vamos a analizar hoy, el justnaturalismo y el justpositivismo, son concepciones tan generales que permiten dar respuesta a esas preguntas, aunque esas respuestas no siempre son satisfactorias, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, la primera concepción que es importante en el examen que ustedes deben rendir ante el CEACES y en el examen complexivo de la universidad se denomina justnaturalismo. ¿Alguien recuerda qué es el justnaturalismo? ¿Qué es el justnaturalismo? ¿Alguien ha escuchado algo sobre la ley natural, sobre los derechos naturales? Ya, quizá podríamos afirmar que esos derechos son naturales, es decir, son propios de la condición humana, podríamos decir, ¿verdad? O son innatos al ser humano. Eso es lo que algunos denominan justnaturalismo racionalista. Otros creen, en cambio, que los derechos son aquellos atributos propios del ser humano, pero que vienen de Dios, el justnaturalismo teológico. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. A ver, la tesis fundamental del justnaturalismo es aquella que ustedes pueden leer ahí. El justnaturalismo plantea, y esto tiene que quedar bien claro, una relación necesaria entre derecho y moral. Es decir, no hay manera de preguntarse qué es el derecho, cómo se puede conocer el derecho y cómo debería ser el derecho sin relacionar el derecho y la moral. Eso es lo que plantea el justnaturalismo. Ahora, el problema es que existen versiones distintas del derecho natural. No hay una sola definición.
Y aquí valga una digresión. Estos dos conceptos que vamos a analizar hoy, al igual que cualquier concepto, tienen significados que son convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay significados fijos, ¿sí? Que los significados no reflejan ninguna realidad. Los significados son construidos, en este caso, por una comunidad, ¿verdad?, de hablantes, de académicos, de filósofos del derecho, de juristas. Significados que son construidos mediante el diálogo en torno a las propiedades de aquello a lo que refiere un término concreto. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades del término justnaturalismo? ¿O cuáles son las propiedades del término justpositivismo? Las propiedades son aquellas características de la realidad que yo intento captar con el término. Esas características son el significado del término, y ese significado siempre es convencional. Vamos a ver cómo el positivismo se ha definido históricamente de manera distinta, precisamente porque los significados son convencionales. No sé si está claro esto, esta idea de que los significados son convencionales. ¿Sí lo han escuchado antes? ¿Lo han trabajado? Después de los 70 hubo algo que se llamó giro lingüístico del lenguaje. Después de los 70 ningún filósofo serio cree que las palabras reflejen realidades. Las palabras no son sino grafías, términos, significantes. Y estas grafías, términos, significantes, ¿verdad?, tienen un significado. ¿Dónde está el significado de las palabras? Obviamente no está en estas expresiones gráficas. ¿Dónde está el significado? En los objetos de referencia. Y esos objetos de referencia tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, término silla, término mesa, objeto de referencia, propiedades. ¿Cuál es la propiedad? Es una figura geométrica, es plana, tiene ciertas utilidades, tiene patas, puede estar hecha de diversos materiales. Es decir, hay términos que son simples y hay términos que son complejos. Definamos las propiedades del término libertad, del término justicia, del término igualdad, cultura, de la mayor parte de términos que están en la Constitución: plurinacional, intercultural, republicano, democrático, participativo. Todos esos términos que están en el derecho positivo no son fáciles de definir. Sus propiedades son hasta cierto punto indeterminadas. ¿Por qué? Son propiedades, son términos que tienen cierta vaguedad. Hay muchas propiedades, por ejemplo, que tienen que ver en relación con el término libertad. ¿Qué es? Autonomía individual, separación de poderes, libre mercado, o garantizar que los seres humanos desarrollen sus capacidades. En cada una de esas definiciones que yo les doy hay diversas teorías sobre la libertad. Por tanto, el término libertad tiene varias propiedades y esas propiedades son vagas. Y a veces sucede también que las propiedades se contradicen entre sí y entonces el término resulta ambiguo, como sucede, por ejemplo, con la forma como entendemos en Ecuador la libertad de expresión. Pero bueno, la idea entonces es que los términos son convencionales. Hay versiones distintas del derecho natural. El justnaturalismo clásico, el de Aristóteles y Cicerón. Y les voy a leer brevemente un pasaje de la República de Cicerón. ¿Qué decía Cicerón? Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Es decir, esta ley no cambia, esta ley es eterna, ¿sí? ¿Y tiene que ver con qué? Con la naturaleza, una naturaleza que al parecer también es inmutable, que no cambia. Sea que ordena, sea que prohíbe, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete o un nuevo órgano. No es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible y la guía común, el rey de todas las criaturas. Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio. Hagamos un resumen de la definición de Cicerón. La ley eterna o la ley natural es una ley eterna. Tiene que ver con una naturaleza que también es eterna. Y no viene de los hombres, viene de un ser superior, de Dios. ¿Sí? Es decir, es una ley, además, que no puede contradecirse. Según Cicerón, o desde esta perspectiva, no puede existir un derecho que contradiga la ley natural o la ley eterna. Esa es una definición del justnaturalismo clásico también presente en Aristóteles.
Este naturalismo clásico evolucionó y tenemos otra perspectiva que denominamos derecho natural teológico. La teología tiene que ver con el estudio de la divinidad, ¿verdad? Y encontramos un naturalismo medieval y un naturalismo tomista, ¿sí? Actual, vamos a ver. El naturalismo medieval tiene en Agustín de Hipona y en Tomás de Aquino a uno de sus mayores representantes. ¿Qué decía Agustín de Hipona? Miren lo que se pregunta al analizar en un pasaje de su obra La ciudad de Dios, el argumento de un pirata que dice, o sea, que cuestiona la autoridad de la monarquía para juzgarlo debido a sus delitos. Porque el pirata viene a cuestionar a la misma monarquía debido a que ésta también comete crímenes. O sea, es decir, dice, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que hago yo y lo que hace el Estado, si el Estado también es un criminal? Veamos lo que plantea San Agustín de Hipona. Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición dispuesta, sino la impunidad lograda. ¿Ustedes sí saben cómo se organiza hoy en día el Estado Islámico? ¿Encuentran alguna similitud entre la definición de la banda de ladrones muy compleja que se desarrolla en este relato y el Estado Islámico? No, un Estado como el Estado Islámico puede nacer a partir de una banda de ladrones, puede legitimarse, así también como un Estado como el Estado nazi, o sea, no se aleja mucho de los graves crímenes que puede cometer, por ejemplo, o que está cometiendo el Estado Islámico, un Estado nazi, un Estado moderno como el que conocimos en el siglo XX. Entonces, para Agustín de Hipona, o sea, la única manera de diferenciar el derecho, ¿verdad?, de la banda de ladrones, ¿es cuál? Es asociando al derecho una idea de justicia. La única diferencia que encontraría él, porque estamos hablando de un naturalismo medieval, ¿verdad?, es que los reyes, los monarcas de aquella época, el papado que también tenía sus ejércitos y su institucionalidad estatal, a diferencia de la banda de ladrones, respeta ciertos contenidos de la ley natural. Esa sería la diferencia. O ciertos contenidos mínimos de justicia. Después de todo, este tipo de argumentos en el naturalismo medieval servían para justificar el Estado existente en aquella época. Estamos hablando de todavía ciudades feudales, estamos hablando de monarquías, estamos hablando del papado que tenía su propio Estado. Yo creo que San Agustín, en el momento en el que dice que la única diferencia entre el derecho y un gobierno de una banda de ladrones, habla básicamente que el derecho, desde la perspectiva es incorruptible, sino que las únicos que pueden corromper el derecho son las mismas personas. Entonces, de ahí es lo que habla del gobierno o una banda de ladrones. De ahí la perspectiva natural del derecho es incorruptible porque busca una causa justa. O sea, es que él asocia necesariamente el gobierno, ¿verdad?, que crea el derecho con una causa justa. Por eso van las personas. Pero esta asociación en verdad resulta necesaria en términos prácticos. Y buscar un fin que no sea derecho, justicia para todos, es la persona, el gobierno, en este caso puede ser el monarca, el gobernante, etc. Claro, en todo caso, si supongamos que lo analizamos de hoy en día, ¿verdad? ¿Será que los gobiernos necesariamente están relacionados con la justicia? Por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente el caso de esta turista que está siendo procesada en Dubái. La violaron 2 personas y está siendo procesada por tener relaciones extramatrimoniales. Ese es un Estado muy moderno. Ustedes, si visitan Dubái se van a quedar asombrados de lo moderno que parecen sus instalaciones, etcétera, etcétera, de lo disciplinada que es esa sociedad, de cómo de alguna manera el derecho regula de manera contundente las conductas. ¿Y será que esto que están haciendo los diferencia de la injusticia propia de una banda de ladrones? Es que es la interpretación del gobernante. No es que el derecho tiene un fin diferente de la justicia general para todos, sino que el gobernante o la persona llamada a ser
está refiriéndose no a un intérprete en particular, él se está refiriendo a una práctica. Por ejemplo, él está analizando cómo se organiza, ¿verdad?, una sociedad y cómo resuelve sus conflictos. En la práctica, ¿quién es el llamado a hacer cumplir las normas? En este caso, digamos, en nuestra legislación son los jueces, como usted dijo hace un ratito, que deben tomar en cuenta la moral. Sí, pero verá, este tema que usted está abordando lo vamos a abordar luego. Solo que aquí simple y llanamente nos estamos refiriendo, digamos, dentro de la práctica obviamente hay intérpretes, pero estamos hablando de una práctica generalizada, de la forma como se organiza una sociedad. Una sociedad puede organizarse, por ejemplo, como hicieron los nazis, ¿verdad?, para eliminar a más de 6 millones de judíos, así como también una sociedad puede organizarse para garantizar derechos. Estamos hablando de la finalidad que persigue una sociedad y de la manera como el derecho media en esas finalidades. No busca algo que no sea el bien social, sino en el momento de la interpretación, en el momento de la acción. Ya. Es que se distorsiona. Veamos esto y luego aclaramos esta idea, ¿sí? A ver, Tomás de Aquino, en realidad no se diferencia mucho de la perspectiva de Agustín de Hipona, ¿verdad? Y vamos al resumen de la idea porque no tenemos mucho tiempo. Dios ha establecido una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano, y eso es lo que conocemos como ley natural. Es decir, la ley natural, la ley divina, es una ley siempre justa. Es una ley que Dios graba en el corazón de los hombres. ¿Y qué es lo que caracteriza a este naturalismo medieval? Es esta confusión entre el derecho creado por los hombres y el derecho divino. Si ustedes vivieran en aquella época, entendieran que la mayor parte de los juristas, de los teólogos, asumían que el orden existente, por ejemplo, la clasificación en estamentos sociales, los privilegios de los que disponía el monarca o el clero, era un orden fundado en la ley natural. Asociaban entonces las leyes creadas por los seres humanos de carne y hueso con una ley que devenía ¿de dónde? De algo superior, de la divinidad. Esta es la idea fundamental, esta es la confusión, a eso me refería con la conexión entre derecho y moral. Es decir, para ellos no puede haber una ley humana que no guarde relación o que no se derive de una ley divina. Esa es la idea. Sí, no puede haber. Al menos en esa época no era pensable una ley humana que no tenga que ver con la ley divina. Por ejemplo, si ustedes leen a Tomás de Aquino concretamente, reflexiona sobre la forma de interpretar el derecho, sobre la forma de aplicarlo. Cree que los hombres tienen cierta discrecionalidad a la hora de interpretar y aplicar el derecho, pero también cree que todas estas prácticas están derivadas de la ley natural última, porque en los seres humanos existe esta facultad para conocer la divinidad en el orden natural de las cosas, ¿sí? Por ahí va la idea. Ahora, hoy en día hay un filósofo conocido, ¿verdad?, Finis, que habla de ciertos bienes básicos que son autoevidentes y tiene que ver también con un naturalismo tomista, así como para Agustín no era necesario reflexionar sobre los bienes básicos o sobre la ley natural a partir de la razón, porque esta le venía dada al hombre, ¿verdad?, por naturaleza. También Finis, hoy de alguna manera un poco intrincada, sostiene que podemos captar ciertos bienes básicos, por ejemplo, el arte, por ejemplo, el conocimiento, como bienes universales, como bienes humanos, y que para eso no es necesario razonar. Son autoevidentes a todos los seres humanos. Eso también es una forma de naturalismo. Creer que existe una especie de derecho natural que no tiene que ser problematizado por la razón, sino que es captado directamente a través de nuestra predisposición divina hacia ello, ¿sí? Ese es el naturalismo religioso o teológico que está presente también en Finis. Y bueno, a ver, las cosas cambiaron en las revoluciones burguesas, ¿verdad? Si ustedes querían hacer una revolución en Francia apelando al derecho natural divino, mucha gente no iba a participar, ¿sí? Porque había una pluralidad social. Y porque si ustedes le decían los derechos naturales vienen de Dios, alguien que no creía en Dios, esa persona no se iba a mover políticamente. El discurso que llegó a todos es un discurso que dejó de basarse en la teología y pasó a basarse en la ley civil.
en la ley civil creada por los hombres a partir de su propia razón. Entonces surge el naturalismo racionalista y tiene que ver con un derecho que no se deriva ya de la ley divina, sino de la naturaleza racional del hombre. Es decir, todos los hombres son racionales y por ser racionales tienen derechos naturales. Y si vemos eso en perspectiva, o sea, en la perspectiva de aquella época, esta misma idea impedía, por ejemplo, que Montesquieu o que los españoles como Sepúlveda y otros crean que los indígenas o los negros sean seres racionales. Montesquieu, por ejemplo, no creía que los negros, así los llamaba, que personas con la nariz chata y con determinado color de piel tengan alma. ¿Sí? Es decir, estos naturalistas, racionalistas y racistas asociaban los derechos a la racionalidad del hombre, pero en aquella época no todos eran racionales. Sí, no todos eran racionales. Entonces, de aquí se deriva también, aunque de manera distinta, la idea del contrato social, la ley civil. Es decir, resulta que una cosa es la ley natural, ¿verdad? La ley divina. Y otra cosa es la ley de los seres humanos. Esa es una ley creada por seres de carne y hueso que se reúnen en una asamblea. Esta idea era revolucionaria en aquella época y fue planteada primero por Rousseau. Entonces Rousseau niega la preexistencia del derecho antes del pacto social. No hay ningún derecho natural antes de un pacto social en el que la gente se sienta y define cuáles van a ser las reglas que regulan una comunidad. ¿Sí? Y sin embargo, él concibe la naturaleza humana y sus impulsos naturales como modelo al que debe ajustarse el pacto fundamental. Eso es más o menos lo que se sostiene hoy en día, por ejemplo, en teorías como las de Amartya Sen y otros. Es decir, en el ser humano, en su naturaleza, ¿verdad? Hay ciertas, por ejemplo, el ser humano es afectivo, es bonachón, es cariñoso. El ser humano tiene deseo de amar, de estar protegido, necesita alimentarse, necesita tener un mínimo de salud. Eso asociaba Rousseau en aquella época con el derecho natural. Es decir, como tiene esas necesidades, como tiene esas cualidades naturales, le vamos a dar o le vamos a reconocer derechos naturales. Entonces, aquí hay un cambio, ¿verdad? Del derecho natural racionalista, fundado en la razón, a un derecho natural fundado ¿en dónde? En la antropología, en la definición de lo que es el hombre, en las características del hombre como ser de carne y hueso, como ser natural, como ser no tanto que comparte la divinidad, sino como un ser que tiene cierta racionalidad, cierto cerebro, ciertas funciones cognitivas, etc. ¿Sí? Es como, y tiene que ver mucho con el argumento que se da hoy en día de que los animales también deben tener derechos y tienen derechos naturales. Porque los animales también tienen comportamientos morales, dicen de los chimpancés. Y hay evidencia científica de que en efecto hay comportamientos morales en los chimpancés, de que tienen sus propias reglas. Aunque no son escritas, no tienen código civil, código penal, los chimpancés tienen que actuar de determinada manera. O sea, tienen que actuar de manera tal que la comunidad no se desintegre, por ejemplo. Y detrás de eso algunos científicos consideran que existe una práctica de moralidad. Pero bueno, eso es algo que se está discutiendo. Bien. Y otra perspectiva del derecho natural, hemos visto, ¿verdad?, el clásico, el racionalista. ¿Una definición más completa de contrato social, por favor? De contrato social. El contrato social es un contrato hipotético planteado por los filósofos racionalistas e iluministas de esa época, ¿verdad?, para dar cuenta del surgimiento de la ley civil. Pero es hipotético en la medida que ese contrato nunca existió y sirve para justificar la creación del derecho humano en aquella época, de la ley social, la ley civil. Esa es la idea del contrato social. Entonces, hay varias formas de ver el contrato social. Para algunos el contrato social supone que participan todos en pie de igualdad. Para otros el contrato social, o los neocontractualistas, por ejemplo, suponen que participan todos en pie de igualdad y que el contenido de las decisiones de ese contrato, por ejemplo, tienen que respetar principios básicos de libertad e igualdad. Que todos, por ejemplo, deben acudir al contrato hipotético con el velo de la ignorancia, como dice Rawls, sin saber qué posición le va a tocar. Uno no sabe en ese contrato hipotético si va a ser mendigo, si va a ser mujer, si va a ser negro, si va a ser pobre. Entonces, bajo ese velo de la ignorancia se puede estipular ciertos principios de justicia. Es decir, no hay una definición tan simple de contrato social, hay muchas formas de ver el contrato social. Pero en Rousseau es un contrato, ¿verdad?, generado por los seres humanos para crear una ley civil, a partir de principios básicos de racionalidad. Bien, hay un derecho natural procedimental, sobre todo en Fuller, ¿verdad?,
Él ya no busca el derecho natural en la razón del hombre ni en la divinidad, sino en la manera como el derecho se crea, como el derecho se produce y como el derecho se aplica. Entonces él cree que se respetan ciertos mínimos de derecho natural cuando las normas son generales, son claras, son estables y de aplicación conforme a su formulación. A partir de esta idea, Fuller considera, por ejemplo, que el derecho nazi no es un derecho que pueda ser considerado, o sea, que respete el principio de derecho natural procedimental, porque quizá fue un derecho arbitrario, porque fue un derecho que no se aplicó de manera general, sino de manera discriminada, ¿sí? O particularizada. Entonces tenemos tres visiones ahí del derecho natural. Sigamos. Aquí las cosas se complican un poco porque si bien vamos a asociar no positivismo y pospositivismo al derecho natural, eso no quiere decir que hoy se hable de los autores que voy a mencionar como jus naturalistas. ¿Sí? Si a ustedes les preguntan en el examen, por ejemplo, ¿Dworkin es jus naturalista? Están planteando mal la pregunta, porque ningún filósofo del derecho serio cree que él sea jus naturalista. Esa es una concepción del siglo XIX, del siglo XX, que está siendo abandonada. Hoy se utilizan otras categorías para referirse a la manera como estos juristas ven el derecho. ¿Cuáles son esas categorías? Que están asociadas, en todo caso, a la idea de conexión entre derecho y moral. No positivismo y pospositivismo. No positivismo y pospositivismo. Vamos a ver de qué se trata. A ver, aquí la cosa se complica un poco más, pero la idea es la siguiente. Un sistema jurídico está conformado, al menos eso dicen los positivistas y nos convencieron a todos de aquello, ¿verdad? Por normas. Esas normas, para la mayor parte de juristas, tienen el carácter de reglas. Pregúntenle a cualquier abogado civilista o a cualquier abogado penalista, o pregúntenle a sus abuelos o a la gente que ha practicado el derecho en este país. El derecho, para la mayor parte de abogados, está compuesto por reglas. Las reglas tienen una estructura básica. Una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis y una consecuencia jurídica. Y por eso cuando los jueces deciden cualquier caso, plantean su razonamiento de manera subsuntiva. ¿Qué dicen? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Premisa mayor. El Código Penal sanciona a aquellos que cometan violación con tantos años de prisión. Premisa menor, el hecho fáctico. Tengo pruebas de que se cometió una violación y de que la persona responsable es fulano. ¿Qué hago como juez? Entonces, subsumo la premisa menor, el hecho fáctico, en la premisa mayor y aplico la consecuencia contenida en la norma. ¿Cuál es la consecuencia contenida en la misma norma? La pena, ¿verdad? La pena prevista en la norma. Entonces, visto así, el derecho no es algo muy complejo, ¿verdad? Reglas. Los jueces subsumen, parece una aplicación mecánica y por tanto no hay mayor complejidad. Es más, casi nunca hablamos de teoría de la interpretación, simplemente nos aprendimos de memoria el Código Civil, el Código Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, el reglamento, el Estatuto Ejecutivo de la Función Ejecutiva, el Código Orgánico de la Nación Territorial, bla, bla, bla. O sea, nos lo aprendemos de memoria y creemos que ahí hay reglas y que no hay mayores dificultades a la hora de interpretar. No hay una teoría interpretativa, es más, en nuestra cultura jurídica, porque nuestra cultura jurídica es formalista. Y para un formalista, el juez es boca de la ley. O sea, el juez no tiene que devanarse los sesos interpretando. El juez lo que hace es aplicar la regla al caso concreto. Ya, pero esta visión formalista y positivista, como vamos a ver luego, del derecho, es cuestionada por un autor como Dworkin. Dworkin es un gringo que conoce muy bien la práctica constitucional en Estados Unidos y sabe que en ese país, a partir de una constitución de 25 artículos, ¿verdad?, y algunas enmiendas, existen miles o cientos, ¿verdad?, de sentencias que desarrollan conceptos jurídicos muy complejos. Solo analicen la manera como se entiende, por ejemplo, la libertad de expresión en Estados Unidos. Cómo la libertad de expresión, por ejemplo, tiene que ver con sentencias que relacionan la quema de la bandera, el financiamiento de las transnacionales a los políticos, el contenido o los discursos de odio. El Ku Klux Klan puede decir lo que quiera, puede decir maten a los afros en Estados Unidos. Es decir, todos esos problemas tan complejos se han resuelto en Estados Unidos con una constitución muy pequeñita, pero una constitución que contiene normas que no son reglas. Contiene normas que son más bien abiertas e indeterminadas. Esas normas son por lo general los derechos reconocidos en las constituciones. Por ejemplo, ¿ustedes cómo pueden resolver todos estos casos que les había mencionado? Con un enunciado que dice:
no se creará ninguna ley que limite la libertad de expresión. Interpretando, ¿verdad? Y la interpretación para el working, la interpretación de enunciados con esas características es una interpretación que tiene que abrirse necesariamente a criterios morales. Porque el texto jurídico no da para más, no alcanza, ¿verdad?, para hacer reflexiones sobre casos tan complejos. Entonces, ¿qué dice Working? Que el derecho estaría conformado por principios que no pertenecen al sistema por razones de pedigrí, sino por razones morales. Working está criticando a un inglés, a Hart. Hart cree que las normas que pertenecen a un sistema jurídico, ¿verdad?, son jurídicas porque refieren a una norma superior, o como dice Hart, a una regla de reconocimiento. Por ejemplo, los tribunales en Inglaterra resuelven muchos casos, y todas las normas que aplican son aquellas que están o que son parte del sistema jurídico inglés. Y ese sistema jurídico tiene normas de validez. Por ejemplo, normas primarias y normas secundarias, dice Hart. Normas primarias que dicen quién debe decidir y cómo debe decidir, las competencias y los procedimientos. Y normas secundarias que dicen qué es lo que se debe decidir, qué es lo que no se puede decidir, qué es lo que está permitido decidir. ¿Sí? Es decir, todas las normas para Hart son normas que se pueden identificar relacionando las normas con otras normas, por cuestiones de pedigrí, ¿sí? Las normas inferiores con las normas superiores. Las normas superiores, como por ejemplo, piensen ustedes en el derecho constitucional, ¿verdad?, con el Código Civil. Ese contrato que yo celebro en base al Código Civil, ¿verdad?, se basa en el derecho a la libertad de contratación. Está en el Código y también está en la Constitución. Y esa sentencia, por tanto, se reconoce como parte del derecho porque se relaciona con otras normas del propio sistema. Es decir, el sistema contiene todas las respuestas, el sistema jurídico, escalonado por lo general. ¿Sí? Normas que son referenciales, por eso dicen que el derecho es autónomo y autorreferencial. No sé si me hago entender con esta idea, o no, no mucho, no claro. ¿Cómo? Habla en serio. A ustedes seguramente han escuchado de la pirámide de Kelsen, para hablar en términos más simples. ¿Han escuchado de la pirámide de Kelsen? Ya. A ver, la pirámide de Kelsen supone que hay varias normas, ¿verdad? Que en la cúspide está la Constitución, después están las leyes, los reglamentos, ya. En síntesis, ya, las sentencias. Si usted promulga una ley respetando esta idea de la pirámide, no puede decidir algo que contraríe la Constitución, ¿o sí? No puede decidir, no puede, porque en el ordenamiento jurídico las normas se relacionan entre sí, de manera, en este caso, escalonada, ¿verdad?, jerárquica. La misma idea es la que trata de formular, bueno, hay una idea un poco más compleja en Hart. Él no habla de la pirámide, sino de la regla de reconocimiento. ¿Y qué es la regla de reconocimiento para él? Es la forma como han decidido tradicionalmente los tribunales ingleses ciertos conflictos de propiedad, de contratos, de libertad, etc. Esa es la regla de reconocimiento para él. Es una regla más bien sociológica. Pero lo que pasa es que no es tan fácil como para explicarlo así, pero la idea, y lo vamos a ver luego con más detalle, es que Dworkin, ¿verdad?, cuestiona a aquellos que sostienen que todas las normas del sistema jurídico pueden formularse a partir de otras normas jurídicas. ¿Sí? Dworkin cree más bien que muchas normas, sobre todo en el ámbito constitucional, se formulan a partir de interpretaciones que se abren a la moralidad. ¿A qué moralidad? ¿Cómo? Sí. ¿A qué moralidad? A la moralidad puede ser de la comunidad. Por ejemplo, para los americanos, un principio básico es la libertad, ¿verdad? ¿A qué moralidad? Aquella que está permitida dentro de las instituciones que se han desarrollado en ese país. La apertura, la tolerancia, el diálogo, etc. Es decir, es una moralidad, en todo caso, que no está en las normas. Es una moralidad externa a las normas. No sé si me hago entender. Entonces, estas normas pertenecen al derecho no porque estén reconocidas por otras normas, sino que porque consideramos que son valiosas. Es decir, son valiosas en sí mismas. Por ejemplo, es valioso en este país respetar la libertad de expresión. Ese es el argumento del juez. Usted lea cualquier sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y ellos hablan de nuestra tradición, dicen. Es decir, en nuestra tradición, en nuestra cultura, esto es valioso. Y además está reconocido por la Constitución.
Es decir, hay valoraciones en esta forma de ver el derecho que no remiten a las normas escritas, sino remiten a los valores que son importantes para una comunidad. Visto desde esta perspectiva, entonces, el derecho y la moral están relacionados, sobre todo en estas interpretaciones de casos difíciles. Ustedes dirán, ¿y esto tiene que ver algo con lo que pasa en Ecuador? ¿Será? ¿Será que, por ejemplo, podemos hablar de la ley de comunicación aplicando silogísticamente la Constitución? ¿Será que podemos decir, por ejemplo, decidir sacar del aire aquellos programas que son xenófobos, que son racistas, que son machistas, argumentando que la Constitución tiene una norma clarísima que dice, el contenido de los medios será regulado, ¿verdad?, en aquellos casos en los que se suponga discriminación, racismo, etc. Y en aquellos casos, la Superintendencia de Comunicación deberá prohibir la difusión de esos contenidos. ¿Hay una norma así en la Constitución? No. En la Constitución dice libertad de expresión, dice interculturalidad, pero ¿cómo interpretamos eso? ¿No habrá caso que recurrir a la filosofía moral para entender qué es la interculturalidad? ¿Qué es la libertad? Lo que pasa es que aquí en la Constitución lo que se plantea la Constitución actual es un Estado garantista, ¿no es cierto? La Constitución garantista de derechos. Se le dice que tiene libre expresión, pero no está diciendo cuál es la libre expresión, o sea, entonces no se está respetando la situación de que como usted dice, no, digamos, usted tiene libertad de expresión, pero en el momento que lo entendemos todos, usted piensa que puede hablar de cualquier tema, ¿no? Pero llega cierta persona y le pone una condición. Entonces, ¿usted cómo es que va a respetar ese derecho? Ya, pero ¿qué es la libertad de expresión? ¿Lo podemos definir a partir de otras normas o hay que entrar en ocasiones a valoraciones que tienen que ver con la filosofía, por ejemplo? Más bien, yo creo que se direccionan a una situación moral también aquí en el país. Ya, es decir, ustedes tienen normas que tienen la forma de principios en la Constitución. Piensen, por ejemplo, en el principio del buen vivir, en el valor del buen vivir. Piensen en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en el derecho a la resistencia, en el principio de mínima intervención penal, en el derecho a una educación de calidad, en el principio de la ética laica. Piensen en todas estas normas que son tan abiertas e indeterminadas. ¿Será que un juez puede aplicar mecánicamente esas normas? Esas normas tienen que ser problematizadas. Hay miles y miles de páginas sobre lo que significa la libertad de expresión. Y de una manera diferente se puede ver la libertad de expresión en el sistema europeo y en el sistema interamericano. ¿Sí? Es decir, yo puedo buscar normas, puedo buscar el material que dice, el material autoritativo del derecho. Autoritativo porque las normas jurídicas son creadas por una autoridad, ¿verdad? Pero resulta que además de esas normas creadas por una autoridad, el juez tiene que entrar a reflexionar en base a criterios morales. ¿O son criterios meramente jurídicos? Criterios morales, porque igual se da la interpretación amplia. Es que claro, o sea, que usted no esté de acuerdo con eso no quiere decir que no sean criterios morales, ¿verdad? Que haya gente o que los jueces no estén en la capacidad, porque no son filósofos, de entrar a discutir sobre eso, no quiere decir que la Constitución no les está autorizando a interpretar normas que requieren abrirse a la interpretación moral y filosófica. Sí, pero no está normado cómo se resuelve en todos los casos, ¿o sí? La mayor parte es el problema de ordenamiento. Verá, usted lea el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahí se establecen las formas como deben interpretarse las normas constitucionales. Por ejemplo, el método gramatical, teológico, literal, el método sistemático y el método de la ponderación. Esos métodos son tan abiertos e indeterminados que le están diciendo al juez, en otras palabras, verá, usted tiene que leer literalmente, pero si tiene casos complejos, le toca ponderar, le dice. ¿Y qué significa ponderar? No pensar en el contenido textual de las normas, tiene que pensar en los fines de su decisión, tiene que pensar si su decisión es equitativa, si el medio que está utilizando usted para resolver el problema es idóneo, si el medio es necesario y si es proporcional. Es decir, se está abriendo a métodos de interpretación que necesariamente integran el análisis moral, a eso me refiero. ¿Sí? Es decir, no es fácil interpretar. O sea, otra cosa es que no sepamos nada de derecho constitucional, pero no es fácil interpretar. Por eso es que en realidad es un grave problema para un país que no tiene independencia judicial permitir que los jueces resuelvan este tipo de cosas.
Porque resulta que la Corte Constitucional nos dice cuándo una consulta es constitucional, nos dice si el Yasuní puede ser explotado o no, si la ley de minería es constitucional o no, si el linchamiento mediático es constitucional o no. ¿Y será que lo dice de forma mecánica, simplemente deduciendo? No, lo dice a través de argumentos que integran derecho y moral. Es decir, el juez en estos casos difíciles es más poderoso que un legislador. A eso me refiero. Y por eso es que Dworkin aboga. Si ustedes leen a Dworkin por un juez, él no cree que eso sea posible, pero él habla de un juez Hércules. Y él está pensando básicamente en una corte que conoció muy de cerca, la corte Warren en Estados Unidos. Una corte que hizo avanzar los derechos civiles en ese país, en favor de los negros, en favor de las mujeres. Él cree en ese tipo de jueces. Jueces que deben estar conscientes de que su tarea no es limitarse a aplicar mecánicamente las normas, sino también interpretar normas abiertas en base a principios morales. Esa es la idea. Bueno, dígame. Es como los perritos. O sea, usted relaciona, ¿verdad? Dice, este perrito tiene pedigrí, porque yo tengo aquí la hoja de vida y el árbol genealógico de toda la familia. Asimismo, las normas, según Hart, tienen un árbol genealógico. Entonces, esta sentencia que está dictando el tribunal viene de este reglamento, de esta ley y de esta constitución. Es decir, no es algo que lo está creando el juez en base a sus puros criterios morales o arbitrarios. No. Esta sentencia tiene pedigrí, tiene árbol genealógico. Estas normas tienen pedigrí. Esa es la idea. Bien. Dworkin dice entonces que el derecho no es un conjunto de normas. Dworkin no está pensando en algo estático. O sea, cuando ustedes estudian derecho, les dan un código y creen que el derecho es eso, ahí está muerto, ¿verdad? Y que los jueces lo que hacen es aplicar eso de forma mecánica. Pero no es así. El derecho es una práctica compleja de resolución de conflictos. Y en esa práctica los jueces no necesariamente aplican las normas de manera mecánica. En esa práctica los jueces, ¿verdad?, entran en un juego interpretativo. Y en ese juego interpretativo, sobre todo en los países del common law y en países como Colombia, por ejemplo, en los que la Constitución es importante, y en Ecuador también en algunos casos, ya hay casos de la Corte Constitucional relevantes sobre este tema, no es importante solamente lo que dicen las normas, sino también los fines y valores que definen ¿qué? La actividad interpretativa. ¿Y dónde están los fines y valores? ¿Será que los fines y valores están contenidos en los artículos? No. Los fines y valores están relacionados con la moral. Puede ser la moral de la mayor parte de la comunidad o puede ser una moral crítica. La moral, por ejemplo, que ha desarrollado una corte a través de los años, a través de jurisprudencia, de decisiones análogas, de estándares. Una moral elevada, crítica, porque se supone que esta gente se esfuerza en argumentar y ver todas las caras de un problema. ¿Sí? Bien, la teoría del derecho entonces, según estos pospositivistas, debe tener un enfoque normativo. A ver, ¿y cuál es la idea aquí? Que la teoría del derecho, por ejemplo, la que estudiamos en pregrado, ¿verdad?, es una teoría del derecho meramente descriptiva. ¿O no? ¿Es una teoría del derecho enfocada a valorar la justicia de las leyes? ¿O enfocada a decirnos cuáles son las leyes que regulan este problema? ¿Cuáles son las leyes? Por ejemplo? Después uno lee de forma crítica la definición de la ley en el Código Civil. Ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. ¿Y alguien se cuestiona eso? No. ¿Y si esa ley en realidad no es la declaración de la voluntad soberana? ¿Y si es una ley conformada por una banda de ladrones entre gallos y medianoche, como sucedió, por ejemplo, con muchas leyes en el país? O sea, este tipo de cosas no se cuestionan. Bueno, Alexis dice lo siguiente, que la moral objetiva se expresa en la razón práctica, ¿verdad?, lo que les había mencionado. Y hay otra idea en estos autores. Alexis dice que, todas las normas del sistema pertenecen al sistema jurídico y son derecho por el mero hecho de respetar la validez jurídica. Es decir, por ejemplo, esta ley la aprobó el Parlamento. Y esta ley obviamente tiene algo de injusta, pero es ley. Sin embargo, Alexis sostiene que aquellas leyes que son extremadamente injustas no pueden ser calificadas como derecho. Esto viene de la fórmula de un jurista llamado Radbruch, que decía que no podíamos llamar derecho al derecho nazi. Y Alexis la aplica para analizar un caso concreto.
Cuando la gente de Alemania Oriental se pasaba por el muro a Alemania Occidental, muchos morían, ¿verdad? Muchos eran, a muchos se les disparaba. Es decir, su objetivo era cambiar de un sistema, ¿verdad?, socialista, restringido, a un sistema liberal, o unirse a su familia. El punto es que esta gente quería saltar el muro. Y muchos guardias mataron a estas personas porque estaba prohibido. Lo que consideraba Ravruch y Alexis es que ese tipo de normas son tan injustas o son extremadamente injustas que no podrían ser calificadas como derecho en el modelo de Estado que ellos han construido, este Estado constitucional. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo una síntesis, ¿verdad? Ustedes tienen un justnaturalismo clásico, tienen un justnaturalismo, un derecho natural teológico, un derecho natural racionalista y algo que está a medio camino del justnaturalismo y del justpositivismo, el no positivismo y el postpositivismo. A medio camino porque esta gente no cree que el derecho debe ser justo para ser derecho. No, no. Esta gente cree que el derecho puede ser injusto, pero que los jueces, debido a su participación en el sistema, deben siempre buscar la corrección moral de sus decisiones, porque están trabajando en base no solo a reglas, sino también en base a principios, ¿sí? Y esos principios se abren a la moral. Esa es la idea básica de estos dos autores o del postpositivismo. Estos autores son muy utilizados para defender el Estado constitucional, porque en el Estado constitucional toca a veces derogar leyes, toca declarar ciertos reglamentos inconstitucionales. Entonces los jueces se enfrentan, ¿verdad?, a una interpretación compleja. Tienen por un lado leyes y por otro lado la Constitución. Y para poder argumentar en esos casos tan difíciles, tienen que necesariamente recurrir a criterios de interpretación que no son formalistas, sino que se abren a la argumentación moral. A la argumentación moral. Carlos Gaviria tiene un libro en la biblioteca, si quieren seguir estudiando esto, que se llama Sentencias, herejías constitucionales. Para que vean que en América Latina esto no está ausente. La Corte Constitucional Colombiana, a partir de la Constitución del 91, ha desarrollado mucha jurisprudencia utilizando a Hart, a Working y a otros. Es decir, argumentando moralmente y decidiendo casos complejos en base no solamente a esta interpretación formalista, sino abierta a la moral y a las buenas razones. ¿Sí? ¿Algo me iba a decir? Sí, el problema ahí es que estos autores, según lo que entendí, para definir esa filosofía se maneja en base a mandatos de optimización, por los principios. Es decir, que toda norma se encuentra inmerso en un principio. Pero ¿qué le impide sacar principios de la nada? Y seguir argumentando. Claro. Es que ese es el problema, eso es lo que plantea un realista, por ejemplo. Que, claro, como pueden recurrir a la moral para interpretar las normas, pueden recurrir a cualquier moral, por ejemplo, a la moral propia de ese juez, ¿verdad? Y eso aumenta la discrecionalidad. Esa es la crítica que le hacen los positivistas los positivistas a los postpositivistas. Y la crítica que le hacen los realistas a los postpositivistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes pregúntenle a un realista, la mayor parte de los juristas son realistas, ¿qué opina de la jurisprudencia de la Corte Suprema? Y le van a responder, todo es política. Así les van a responder, todo es política. Es más, en Estados Unidos, cuando van a conformar la Corte Suprema, es bien importante saber quién está poniendo los jueces. Conservadores, liberales. ¿Qué ideología tiene cada juez? Porque se asume que eso va a influir mucho en la manera como los jueces van a decidir. Y es así. Hace poco, por ejemplo, los jueces declararon que era constitucional que las grandes empresas transnacionales en Estados Unidos financien las campañas publicitarias de los políticos, sosteniendo que eso era totalmente permisible dentro de la idea de la libertad de expresión, porque las empresas transnacionales también tienen derecho a la libertad de expresión, dicen los gringos en esa sentencia. Eso es algo desde una perspectiva republicana absurdo, ¿verdad? Absurdo, porque obviamente si yo voy a permitir que los grandes intereses corporativos de un país financien los discursos políticos, las campañas políticos, las leyes, etcétera, es muy probable que esas leyes, que esas decisiones que vienen de los políticos terminen beneficiando a las grandes corporaciones, como sucede en Estados Unidos.
Entonces ellos creen que es mera libertad de expresión y que eso no afecta en nada a la democracia. ¿Sí? Es decir, ustedes ven cómo los realistas quizá en estos casos tienen razón. Todo es política, pero no siempre. No siempre. Es decir, hay casos y casos. Bien, veamos el positivismo. Esto es más cercano a lo que ustedes seguramente han estudiado. A ver, hay dos tesis fundamentales del positivismo. Perdón, ¿se acuerdan de la tesis fundamental del justnaturalismo? Que existe una conexión necesaria entre derecho y moral. Las distintas tendencias ven de manera diferente cómo se conecta el derecho y la moral, ¿verdad? La divinidad es una de las formas de ver la conexión. El justnaturalismo teológico, otra de las formas, y el pospositivismo, otra forma de ver la conexión entre derecho y moral, ¿verdad? Acá, en cambio, lo que nos interesa, porque eso es lo que proponen los positivistas y siempre propusieron eso, es la separación entre derecho y moral. Es decir, uno puede comprender el derecho, puede analizar el derecho, puede aplicar el derecho sin relacionarlo con la moral. Esa es la tesis fundamental. Entonces, esa tesis es conceptual, ¿sí? No es una tesis empírica. ¿A qué me refiero? Es obvio que todo sistema jurídico recoge la moral de una sociedad determinada, ¿verdad? La moral social. Por ejemplo, en este país, la mujer que aborta después de haber sido violada es condenada a prisión. Y esa ley refleja claramente la moral católica predominante. O sea, la violaron, pero igual tiene que ir a la cárcel. Porque esa es la idea de la moral social predominante. Entonces, es obvio que las leyes, cualquier ley, refleja la moral social, ¿verdad? Eso no discuten los positivistas porque eso es algo evidente. A nadie se le ocurre discutir ese tipo de cosas. A ellos más bien lo que les interesa es discutir la tesis conceptual o práctica. Es decir, ¿se puede definir el derecho sin recurrir a la moral? ¿Podemos conocer el derecho sin recurrir a la moral? ¿Podemos aplicar el derecho sin recurrir a la moral? Eso es lo que se preguntan los positivistas. Entonces, esta tesis permite calificar una realidad como jurídica sin recurrir a criterios de justicia. Por ejemplo, el derecho de los nazis es una realidad jurídica. El derecho de Dubái, que ahora mismo va a penalizar a una mujer que fue violada por tener relaciones extramatrimoniales, es jurídico. Lo que pasa en Guantánamo, ¿verdad? Las torturas infligidas a los terroristas y a los que no lo son, es jurídico, es derecho. Es decir, el derecho puede ser perverso, malo, puede ser una porquería, pero es derecho. Y los positivistas lo describen como tal. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la tesis conceptual y cuál es la práctica? Lo conceptual tiene que ver con las tres preguntas que vimos al inicio del curso, ¿se acuerdan? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se conoce? ¿Qué es el derecho entonces? Austin, el positivista clásico, dijo: una cosa es la existencia del derecho, otra su justicia o injusticia. Por tanto, estos ejemplos son derecho. La dictadura de Stalin, por ejemplo, el régimen fascista. Esta forma de ver el derecho es lo que Norberto Bobbio llama positivismo como enfoque o modo de acercarse al derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Bobbio? Que este enfoque permite delimitar el objeto de estudio. El jurista debe ocuparse del derecho real en el plano del ser, afincado en los hechos. Es decir, ¿qué estudiamos nosotros en la carrera de Derecho? El derecho real. ¿O será que ustedes tienen cursos de filosofía, de justicia, de equidad? No, derecho real. Códigos, duros y puros. Ustedes son guardianes del orden. Nos forman para ser guardianes del orden, ¿verdad? Es decir, analizamos el derecho que existe. Debe ocuparse entonces del derecho real el jurista. Eso lo propuso Kelsen con mucha claridad. Es decir, para las otras cosas está el filósofo, el sociólogo, pero el jurista, ese debe encargarse del derecho real, el derecho que hay. El jurista puede desear un derecho mejor, pero no hay ese derecho. Esto es lo que hay y de eso debemos ocuparnos. ¿Sí? Entonces, el único derecho a estudiar es el derecho positivo, según Kelsen. ¿Qué es el derecho positivo? A ver, esta definición es básica. ¿Qué es el derecho positivo? Ya, es el derecho, por lo general, es un derecho escrito, manifestado por una autoridad estatal. El derecho positivo nace en el Estado, es general, es abstracto y está acompañado de una amenaza de coacción. ¿Sí? Y esa amenaza se cumple porque el derecho positivo lo genera un aparato de coacción. ¿Cuál es ese aparato de coacción? Que tiene poder, que tiene militares, policía y tribunales. El Estado. Es decir, es una invención moderna. Ustedes no tienen derecho positivo en las comunidades premodernas. No. Ahí tienen un sacerdote que a la vez es juez. ¿Sí?
Acá, en cambio, todo está clasificado, dividido, diferenciación funcional, ¿verdad? Ahora, hay varias maneras de ver. Israel, ¿se puede decir en el ejemplo que acaba de poner usted que Sí. esas comunidades aplican el derecho natural? Depende de la definición de derecho natural, como es discutible, hay varias definiciones. Estas comunidades, como por lo general los antropólogos se ocupan de esas comunidades, ellos hablan más bien de formas de resolver conflictos. Si hacemos filosofía religiosa o naturalista, podemos decir que ahí hay derecho natural. Depende, cualquiera de esas tendencias que vimos del naturalismo puede aplicar para analizar las comunidades. Podemos decir que su derecho consuetudinario se basa en el derecho natural racionalista, o se basa en los valores de la comunidad, podríamos decir. Es decir, eso ya, el contenido del derecho natural es algo bastante arbitrario. Bien, refiere a la actitud frente al derecho. A ver, veamos la tesis del carácter práctico. Vimos la conceptual, es decir, el derecho que existe, el derecho que debemos analizar es el derecho positivo. Tesis conceptual. Ahora la tesis práctica. ¿Debemos obedecer ese derecho? Eso también se plantea en los positivistas. ¿Debemos obedecer ese derecho? Y hay varias maneras de responder a aquello. Hay tres tesis. Hay un positivismo excluyente, un positivismo incluyente y un positivismo axiológico. ¿Qué dice el positivismo excluyente? O duro, así le llaman. Que para identificar el derecho no necesito criterios morales. ¿Sí? Miren lo que dice Raz y Bulgin. Raz dice, para identificar el derecho basta atribuirlo a una persona o institución relevante. Dworkin dice, para identificar el derecho hay que atribuirlo a una institución relevante, pero también hay que valorar, sobre todo cuando el derecho contiene principios. En cambio, Raz dice, no, usted limítese a atribuirle esas normas a una institución. Si esas normas fueron creadas por una institución relevante, por el Estado, por la legislatura, por el Ejecutivo, por un juez, eso es derecho. ¿Sí? Entonces, para evaluar el derecho, yo no me pongo a evaluar, a hacer valoraciones morales, no. Yo verifico de manera empírica. Considero, de hecho, si esas normas fueron creadas por la legislatura. Si no fueron creadas por la legislatura, no son derecho. ¿Sí? Porque el derecho se remite ¿a qué? Al derecho positivo. Ahora, para razonar conforme a ese derecho, ¿qué dice Raz? Que el juez se puede apartar de las normas positivas, porque el sistema lo autoriza a recurrir a normas morales. No es lo mismo que decía Dworkin. Dworkin dice que las normas positivas incluyen principios que se abren a la moralidad. Él dice, en cambio, de que las normas positivas no tienen nada que ver con la moralidad. Y que si hay casos en los que el juez no puede decidir en base a las normas positivas, es decir, casos sin solución, al menos en el derecho escandinavo, como propone Raz, ahí el juez tiene que limitarse a decidir de forma discrecional, porque en el derecho no tiene nada que decir en esos casos. ¿Sí? Entonces, un tipo, por ejemplo, se le ofrece a otro para ser comido. Entonces, eso pasó en Alemania, ¿verdad? Entonces lo cortó en pedacitos, lo guardó en el congelador y se lo comió. ¿El derecho decía algo sobre la antropofagia en Alemania? No. Desde esta perspectiva, para resolver ese caso, uno debe limitarse a la moral, porque el derecho no decía nada. O el caso de los exploradores de cavernas, ¿lo han escuchado? ¿Verdad? Varios tipos atrapados en una caverna, no tienen opción de salida, van a morir la mayoría, es lo más probable, y terminan comiéndose a uno. Previamente lanzaron los dados, y ese que fue comido ya se arrepintió. Pero igual se lo comieron. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente? Cometió asesinato, lo hizo en estado de necesidad, hay justificación. ¿Será que el derecho vigente en ese país hipotético dice cómo resolver el caso? No. Entonces un positivista dice, simple y llanamente aquí, vaya razones morales porque el derecho no tiene nada que decir. En cambio, ¿Dworkin diría lo mismo? No, Dworkin diría, el derecho contiene principios que son aplicables a ese caso. Claro. O será, digamos, que nuestra comunidad, el Commonwealth es en ese caso, nuestra comunidad debe sancionar a estas personas. ¿Es justo privarlas de la libertad o enviarlas a la horca porque se comieron a alguien en un estado de necesidad pero extremo?
o no es justo. Es decir, ¿cómo deberíamos resolver esto en base a nuestros criterios de equidad? Eso es abrirse a la equidad y a la moral, ¿verdad? Y ya no limitarse a analizar las normas. Exacto, sí, es asesinato y nada más. Si se abre a los principios, ya, eso es abrirse a los principios. Eso es los principios. ¿Qué me decían? ¿Alguien? ¿Cómo podemos explicar las normas racionales que la ley ya está escrita, ya está estipulada y el juez incluso ya tiene la norma positiva, puede interpretarla? En esos casos se afirma que el sistema tiene reglas y tiene principios. Entonces la regla es que hay que condenarlos a la horca porque mataron a alguien y se lo comieron. Pero el principio es que quizá esa no es la finalidad del legislador con las normas penales que prohíben el asesinato. Y por tanto, el principio puede derrotar a la regla. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de derrotabilidad de las reglas, se habla de que hay principios que se pueden aplicar en casos difíciles y que esos principios que remiten a la moralidad son más fuertes que las reglas. ¿Cómo así? Pero depende del sistema. Ajá. Ellos buscan un solo fin. Si bien es cierto, era necesario para la supervivencia de los otros, Ajá. pero en la ley, en el derecho positivo, está enmarcado de que es asesinato, que el sistema de... Pero eso, si usted cree que la ley, que el derecho positivo es eso y nada más. Si usted cree que el derecho positivo solo son las leyes, hasta ahí llegó la solución del caso. Si usted cree que el derecho incluye las leyes y principios, entonces las cosas cambian, ¿verdad? Depende de cómo vea los principios. Si usted cree que los principios tienen prioridad por sobre las reglas, los principios son obligatorios. O como pasa en el constitucionalismo contemporáneo, se cree que las constituciones contienen principios. Esos principios por lo general son derechos. Y esos derechos siempre pueden derrotar leyes, códigos, reglas. Esa es la idea del constitucionalismo contemporáneo. El ejemplo que ponen, pero allí hay un conflicto de principios. ¿Cómo lo resuelve? Porque no puede resolver ponderando esos principios son tan complejos. Porque Claro, es que entra nuevamente a valorar. Ya, por una parte el derecho a la vida, ¿verdad? Por otra parte el derecho que tenían ellos a subsistir. ¿Será que podían utilizar al otro como un medio para satisfacer sus fines? Puede que no, ¿verdad? Puede que no. Porque lo utilizaron como un medio. Quizás si el otro se mataba a sí mismo, ¿verdad? Si se mataba a sí mismo y se entregaba para que se lo coman, sería distinto. Pero el caso es complicado. No lo vamos a resolver ahora, pero el caso es complicado. Bien. Entonces, para razonar conforme al derecho, el juez puede apartarse. Ahora, miren lo que dice Buligin. Vamos a ir más rápido de la verdad. Bueno, Buligin dice lo mismo que Raz. Entonces, ¿qué es lo que dicen los positivistas excluyentes o duros? Que ahí donde ustedes tienen casos difíciles, eso no son problemas jurídicos. Porque simple y llanamente para esos casos no hay reglas. Si no tenemos reglas para resolver estos casos difíciles, el caso de los exploradores de cavernas, el caso de la antropofagia, el caso de los indígenas de Saraguro, ¿verdad? O sea, ¿será que tenemos que meter los 3 años de prisión por haber protestado? ¿Será que esa protesta era legítima? La regla dice que tenemos que meter los 3 años de prisión. Ya, entonces, si nos limitamos a eso, aplicamos las reglas y punto. Pero si esos casos nos resultan difíciles, entonces ahí lo jurídico deja de tener sentido. Y dicen que ninguna decisión puede estar jurídicamente mejor fundada. Es decir, no hay cómo fundar, estas decisiones no se fundan en el derecho, ¿verdad? Se fundan en la moralidad. Cuando no existe regla. O sea, cuando hay una regla genérica aplicable a cualquier caso. Por ejemplo, las reglas genéricas del Código Penal nos dicen que en todos los casos de violación, de asesinato, de robo, se aplica esas disposiciones. Pero hay casos en los que quizás no hay una regla, y si no hay una regla el caso se pone difícil, ¿verdad? Es un caso indeterminado. Pues el derecho es indeterminado en ese caso. Bien. ¿Qué hora es? Uy, Dios mío. A ver, en todo caso, esto resume el positivismo, ¿verdad? A ver, tenían el excluyente, ¿verdad? Tenían el excluyente. O es derecho o es moral, pero no puede ser las dos cosas. Ahora viene el incluyente, el blando, así le llaman. Positivismo incluyente o blando. Dice, la identificación del derecho
no necesita depender de criterios morales, aunque en sistemas jurídicos desarrollados sí depende de tales criterios. A ver, piensen ustedes en el derecho legislativo del siglo XIX, o en el derecho ecuatoriano durante el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué era el derecho ecuatoriano en el siglo XIX? Código Civil. Ese era el derecho ecuatoriano en el siglo XIX. En ese contexto, en el que había constituciones pero que eran vistas como algo político nada más, y lo que regulaba sobre todo las relaciones era el derecho civil. En ese contexto no se necesita de moral, ¿verdad? ¿Para qué? Para identificar el derecho. No se necesita. Pero ¿qué pasa hoy en día, en cambio, en Ecuador, en sistemas jurídicos más desarrollados? Si yo les pido que identifiquen las soluciones a casos difíciles, ¿será que no necesitan criterios morales? Como les comentaba, a ver, o sea, hay muchos casos que se resuelven y la gente cree que están bien resueltos en Ecuador, que todas las sentencias de la Corte Constitucional son correctas, que todas las acciones de protección se resuelven bien, que la Constitución se aplica de manera coherente y que es facilito aplicarla, que se deducen las decisiones. No, o sea, la cosa no es así. Esa Constitución recoge muchos valores, muchos principios, se abre a diversos tipos de moral, a diversas formas de ver la democracia, a diversas formas de ver el desarrollo. Entonces, resolver aquello supone tomar partida, a veces política y a veces moral, si el juez se esfuerza por hacer argumentos morales. En esos casos, la regla de reconocimiento, la Constitución en el Ecuador, ¿verdad?, incluye criterios morales de identificación. Y hay normas expresas, por ejemplo, hay normas en las constituciones de América Latina que sostienen que los derechos no derivados de la dignidad de las personas también son parte de la Constitución. Dice, además de los derechos reconocidos en esta Constitución, no se excluyen los derechos derivados de la dignidad de las personas. ¿Y dónde están los derechos derivados de la dignidad de las personas? ¿Quién los interpreta? ¿De qué dependen? De la moral crítica, de la moral social. ¿Sí? Eso supone entonces el positivismo incluyente. Es decir, no necesito moral para identificar el derecho, pero si mi Constitución o mi regla de reconocimiento incluye criterios morales, sí necesito la moral. Entonces, esto se acerca bastante a lo que vimos, el pospositivismo, ¿verdad? El razonamiento jurídico contiene entonces elementos morales. ¿Sí? Y contiene cuestiones morales, primero cuando es un razonamiento de acuerdo con el derecho, cuando yo estoy decidiendo en base al derecho, y cuando es un razonamiento para decidir el contenido del derecho, tal como se ha dicho, ¿verdad? Entonces, este es el positivismo incluyente. Y veamos el último, el jurídico o axiológico. Dice, la identificación del derecho debería no depender de criterios morales. Es decir, la idea, lo ideal es que para identificar el derecho en un país determinado, en un lugar determinado, no recurramos a la moral. ¿Por qué? Porque la moral es muy vaga, ¿verdad? Porque la moral es muy arbitraria. En cambio, el derecho es algo general, dictado por las autoridades, es seguro, es estable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sería mejor no recurrir, pero el problema es que toca recurrir. ¿Por qué? Porque el derecho actual, el derecho de los estados constitucionales, no puede ser descrito con independencia de criterios morales y políticos, como hemos visto. No puede ser descrito con independencia de criterios morales y políticos. Y por ello, ¿verdad? A ver, ¿se asume dónde está? Ah, ya. Esto de aquí está perdidazo, no va aquí. No vean esto. Bien. A ver, ¿por qué se sostiene esta postura también del positivismo axiológico? Porque si ustedes mantienen esta postura, pueden criticar de forma externa el derecho. Lo que propone, por ejemplo, Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli tiene 3 libros que se llaman Principia Iuris. En el primer libro hace una teoría del derecho, en la otra una teoría de la democracia. Son 2 libros nomás, teoría del derecho y teoría de la democracia. Luigi Ferrajoli cree que puede hacer la teoría del derecho sin recurrir a la moral. Y considera que eso es posible porque él mantiene una separación estricta entre derecho y moral. Y cree que eso es bueno porque sin esa separación no hay cómo criticar externamente el derecho. Es decir, yo debo mantenerme ajeno a la valoración moral del derecho porque de esa manera puedo criticarlo. Por ejemplo, el Código Penal tiene que ser descrito, ¿verdad? Ahora, eso no quita que yo desde una filosofía penal utilitarista, ¿verdad?, critique ese código. ¿Por qué? Porque es desproporcional en las penas, ¿verdad? Porque no tiene criterio de utilidad en las penas, no busca la rehabilitación, no busca en algunos casos lo que se llama la disuasión, ni la retribución, ¿verdad? Y porque a veces cuando plantea ciertas penas, más parece orientarse por fines políticos,
coyunturales que por los derechos de los ciudadanos. Entonces, toda esa crítica que yo puedo hacer es externa. Estoy haciéndolo desde la filosofía política, desde el garantismo penal, utilitario, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esto no es hacer crítica interna, sino externa. Entonces, lo que sostienen es que la moralidad trasciende la legalidad en el sentido que censura las leyes y las decisiones de los tribunales de justicia. Por esta razón, nunca puede ser incorporada en el tipo de orden coactivo que constituyen las leyes del Estado. Es decir, si empezamos a decir que la moral está metida en el derecho, resulta que se van a delegitimar aquellos discursos que consideran que el derecho es una cosa y la moral es otra. ¿Sí? Porque si ya conectamos moral y derecho de manera tan íntima, entonces, la crítica tiene que ser interna, ya no puede ser externa. Esa es la crítica que plantean ellos, que la crítica debe mantenerse de forma externa. Finalmente, se critica también el positivismo axiológico que mencionábamos. ¿Recuerdan en qué consistía el positivismo axiológico? ¿Qué era el positivismo axiológico? ¿Dónde está? Ya. A ver, la idea es no depender de la moral para definir el derecho, ¿verdad? ¿Cuál es la crítica? Que los desacuerdos morales no son absolutos, o sea, tampoco hay que tenerle tanto miedo a la moralidad en el derecho, porque razonablemente podemos ponernos de acuerdo en torno a problemas morales. Podemos ponernos de acuerdo en torno a si debemos penalizar a las mujeres que abortan luego de ser violadas, o ponernos de acuerdo en torno a aquello en lo que tiene que ver, por ejemplo, con penalizar a aquellas personas que paralizan servicios públicos en base a protestas legítimas. Son temas difíciles, ¿verdad? Yo sé que hay posturas contrapuestas, pero razonablemente, o sea, podemos decir, después de todo hay cómo elegir, podemos identificar los criterios morales en juego. Ahora, otra crítica es que aquellos que defienden la moralidad por fuera del derecho, defienden un derecho de reglas, no quieren derecho de principios. Y lo que sostienen ellos es que está bien que busquemos reglas claras y generales, que nuestras relaciones jurídicas se regulen sobre todo por leyes. Porque si estamos a la deriva de los principios, cualquier caso puede parecer injusto y los jueces nos van a entrar a ponderar. En cambio, las leyes son generales, abstractas, aplican para todos los casos. La idea es que está bien que nos regulemos por leyes, pero, como en el caso de los exploradores de cavernas, estas leyes deben incluir cláusulas de derrotabilidad moral. ¿Sí? ¿En dónde? En esos casos difíciles en los que entra en juego los derechos y la equidad. Esa es la idea, en los casos difíciles, ¿verdad? Bien. A ver, esa es la tesis, las tesis positivistas básicas, ¿verdad? Positivismo incluyente, excluyente y axiológico. Pero hay otras formas de definir el positivismo que tienen que ver con lo que ya hemos visto. Pues es muy probable que en el examen a ustedes les pregunten o utilicen cualquiera de esas categorías, y todas esas categorías lamentablemente son de uso en la filosofía del derecho. Por ejemplo, ¿qué es el positivismo metodológico? Si a ustedes le preguntan, ¿qué es el positivismo metodológico? El positivismo metodológico tiene que ver con la tesis conceptual que habíamos visto. Se puede diferenciar la validez de la justicia, la validez jurídica de la justicia. Kelsen decía, por ejemplo, una norma es válida si respeta las normas superiores. Si se crea respetando los procedimientos previstos y si aquello que ordena, manda o prohíbe no se contrapone a lo establecido en la norma básica o superior, en la norma hipotética, decía Kelsen, en la Constitución. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, una cosa es la validez y otra cosa es la justicia, decía Kelsen. Otra, a ver, si ustedes le preguntan, ¿cuáles son las ideas básicas del positivismo? Como hemos visto, para el positivismo normas son las normas del Estado. Esas normas son coactivas, son imperativas, la ley guarda supremacía, el sistema jurídico es pleno y coherente. ¿Qué significa sistema jurídico pleno y coherente? Completo y cerrado. O sea, ahí no hay lagunas. No es que el caso de los exploradores de cavernas no tiene solución, o que el caso del antropófago no tiene solución. No. El sistema es cerrado, no hay lagunas.
Además es coherente, no puede haber contradicciones entre normas. Y esas contradicciones de existir se resuelven en base a criterios básicos desarrollados por el positivismo. ¿Cuáles son esos criterios de solución de conflictos entre normas? O lo que llaman conflictos, solución de antinomias. ¿Cuáles son esos criterios? Es la ley superior, ¿verdad? La ley especial y la ley competente. A ver, leyes especiales, superiores y la temporalidad. La temporalidad, ¿sí? Entonces la interpretación además es una actividad meramente lógica, ¿verdad? Otras ideas básicas del positivismo metodológico es que la calificación de algo como derecho no depende de su justicia o injusticia, lo que hemos dicho, y que una norma es jurídica no por ser justa, sino debido a que el ordenamiento le otorga validez. O sea, esa norma es jurídica porque el ordenamiento la reconoce, no porque sea justa. ¿Sí? Esa es una idea básica del positivismo metodológico. Bien, ahora hay algo que se llama positivismo ideológico, que está muy presente en la cultura jurídica latinoamericana. Entonces, si les preguntan ¿qué es el positivismo ideológico? Es aquel que confunde derecho positivo y moral. Pero ya no es como en el caso del naturalismo, ¿verdad? En favor del derecho natural. Ahora es en favor del derecho positivo. Como es ley, es justo. Es como esta definición del Código Civil. La ley es la declaración de la voluntad soberana y punto. Por tanto, la ley es democrática. Entonces, el derecho positivo es justo por el mero hecho de existir. Y esa existencia es valiosa porque con un derecho que existe y que es vigente y aplicado tenemos orden, paz, certeza, y para los positivistas metodológicos eso es justicia legal, o para los positivistas ideológicos eso es justicia. ¿Sí? Es cierto, tenemos códigos, quizá la Constitución no se aplica, pero yo veo que las leyes se aplican de forma regular, que hay orden, que se respetan las normas, y estoy contento con eso. A mí eso ya es justicia, dicen los positivistas ideológicos. Que para ellos, obviamente, como les había mencionado, el derecho es esto, ¿verdad? Este tipo de normas, no los principios. Y no el razonamiento moral, sino el razonamiento subsuntivo. Ah, bien, hay en América Latina un positivismo normativista también. Esa es otra categoría que es importante y tiene que ver con lo que ya vimos. Pero este positivismo normativista es más razonable. Es más, ustedes van a estar de acuerdo con todo lo que les voy a presentar aquí. Verán. Según este positivismo normativista, en el derecho positivo uno puede identificar las normas como objeto de estudio. Y además tiene que eliminar las preocupaciones valorativas, lo puede hacer de forma técnica. Ahora, este positivismo normativista nos permite diferenciar varios tipos de normas en un sistema jurídico. Enunciados de carácter práctico y de carácter no práctico. Por ejemplo, la Constitución al mismo tiempo contiene reglas, por ejemplo, para ser presidente hay que nacer en Ecuador. Está prohibida la pena de muerte, está prohibida la tortura, esas son reglas, de todo o nada. Y también tiene principios, se garantizan estos derechos, el Estado debe promover, por ejemplo, el desarrollo, el buen vivir, la equidad, bla, bla, bla. Y también la Constitución contiene definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el sistema de comunicación? ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Además, la Constitución establece ¿qué? Procedimientos y competencias, lo que se llama normas de adjudicación. ¿Verdad? Normas que dan poderes o normas que otorgan competencias. Es decir, este análisis me permite ser un poco más fino a la hora de identificar las normas y por tanto es algo valioso, porque ahí puedo yo hacer interpretaciones que juegan con varios tipos de enunciados y sé cómo ubicarlos y cómo ordenarlos. Estas son reglas, estos son principios, estas son definiciones. ¿Sí? Esa es la idea de un análisis normativista. Es algo que nos ha heredado el positivismo y que es valioso. También esta idea de reglas primarias y secundarias es bien importante en la teoría positivista, la de Hart. Las primarias para Hart son las reglas que otorgan poderes y que establecen procedimientos, competencias y procedimientos. Y las secundarias son las normas que se crean a partir de las reglas primarias. Es decir, el legislador tiene el poder de legislar, ha creado una ley, esta ley manda, prohíbe y permite. Esas normas son secundarias. En tanto que las normas que le dan poder al legislador y que establecen el procedimiento de creación de las leyes son primarias. Bien,
La identificación del derecho entonces no depende de criterios generales. La propuesta de Kelsen, que es el positivismo más conocido, es que para identificar un sistema jurídico válido, basta con analizar si ese sistema es eficaz. Entonces, si el derecho nace y es eficaz, eso es un sistema jurídico válido. Así no me gusta, así sea injusto. Es más, Kelsen plantea que si una norma deja de ser aplicada de forma consuetudinaria, esa norma deja de ser válida. Porque para ellos el derecho que existe es el derecho que hay, no el que debe ser, no el que a mí me gusta, el que hay. Y el que hay se aplica. Además, Hart, en cambio, propone que el derecho que existe es el que los tribunales reconocen consuetudinariamente. ¿Sí? Y finalmente, una norma puede ser válida sin ser justa, ¿verdad? Esta es la idea del positivismo normativista, que es el más aceptado en América Latina. Y para terminar, a ver, terminemos con esto. Verán, hay dos tesis fundamentales en el positivismo jurídico. Que no existe una conexión necesaria entre derecho y moral y que las fuentes del derecho son fuentes sociales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho en el naturalismo? ¿Son sociales o son divinas, son morales? Son divinas, o sea, tienen que ver con las valoraciones de una comunidad. En cambio, estas fuentes, al ser sociales, yo puedo identificar concretamente quién crea el derecho. Los tribunales, los jueces, y eso permite reducir la arbitrariedad, según Hart, porque ahí puedo establecer los límites ¿de qué? Del derecho, y distinguir los elementos jurídicos de los extrajurídicos. En el caso de los exploradores, o sea, derecho en ese caso es el Código Penal, que condena a quienes asesinan. Eso es derecho. Eso es lo que han reconocido los tribunales históricamente. Y lo que esté por fuera, eso es extrajurídico para un positivista de este cuño, ¿verdad? ¿Y esto qué permite? Evitar asociar con el derecho todo. Porque si toda norma moral, si toda práctica consuetudinaria es derecho, entonces ¿qué mismo es derecho? Esto le permite a un positivista señalar, derecho es aquel que nace de las fuentes sociales, de un tribunal, de un parlamento, de un juez. Bien. Bueno, esto es lo más general, y déjenme ver si ya tengo aquí A ver, este es un examen de 25 preguntas nada más. Uy, pero me han subrayado las respuestas. No, mentira. No, mentira. Tienen que poner aquí su nombrecito. Sí, yo los voy a pasar. A ver, yo sé que están cansados, en verdad es que el tema no es muy fácil, pero a ver, son preguntas bien básicas sobre esto que hemos visto. Y lo que falta es un caso hipotético que yo les voy a proyectar ahí. Y lo único que quiero es que ustedes definan su postura frente a ese caso. O sea, analicen los argumentos que se plantean. Es que no sé si puedo proyectarlo al mismo. Lo voy a ir proyectando de a poco, porque no me han traído la copia de ese caso. Y luego lo que tienen que decir es si los ministros que opinan en ese caso son naturalistas, son positivistas, si son metodológicos, ¿verdad? Si son excluyentes, incluyentes, sí, esa es la idea. Entonces, para esta parte tienen 20 minutos y para el caso, ¿saben qué? Para resolver mejor el caso, 20 minutos y luego hacen un trabajo grupal para resolver el caso. Eso hagamos. ¿Hasta qué hora tienen que estar aquí? Hasta las 8 ya.